vamos a hacer, Ramón? Aquí no tienes chance. Oye, güey, ¿por qué mejor no te vas para Europa? Mi jefa tiene una media hermana allá, en Alemania. Hombre, le va toda madre. ¿Y dónde queda Alemania? Del otro lado del mundo. Bueno, yo soy Jorge Ramírez Suárez y bueno, llevo muchos años haciendo cine. Yo estudié en el CCC, que es una escuela muy reconocida en México de cine, Centro de Capacitación Cinematográfica. Y bueno, desde que estaba yo en la escuela me empezó yo tenía mucha inquietud de empezar a trabajar, necesitaba también trabajar. Y empecé a trabajar de asistente de dirección primero y luego me empecé a ganar fama de muy organizado. Y entonces entre los propios estudiantes de mi generación siempre me pedían que yo produjera las películas. Y de hecho la primera película de largometraje que produje, yo todavía estaba en la escuela, que fue un concurso de ópera prima de un alumno que ya había salido de la escuela y que se llama Carlos Carrera, ¿no? Y Carlos Carrera dirigió su primera película que se llama La mujer de Benjamín y yo fui el productor de la película. Y bueno, estaba yo muy joven y entonces fue muy rápido y a partir de ahí empecé a producir muchas películas. Acabé la escuela, de repente me dije, bueno, yo estudié porque quiero ser realizador, quiero dirigir, y había producido como 3 o 4 películas y entonces empecé a, a- a bajar el nivel de trabajar como productor y empezar a desarrollar mis propios proyectos. Pues yo creo que millones de personas hemos vivido esto. Yo también he ido, cuando voy a países en donde no entiendo nada, y de hecho la primera vez que fui a Alemania que no entendía nada, y de repente tienes que tomar un tren y estás con una inseguridad, te vuelves un analfabeta, te vuelves no entiendo, o sea, el realmente no entender te aísla, te vuelves una persona sola, sola, sola. Y cometes errores o puedes meterte en problemas. Es un miedo el que te da y ese miedo se va quitando poco a poco conforme vas conociendo a las personas y así como que te puedes encontrar a alguien agresivo, como Ramón se encuentra a este pordiosero muy agresivo, también te puedes encontrar a gente como Ruth, ¿no? Y yo creo que cuando llegas a encontrarte a un amigo en una tierra extraña y logras establecer una comunicación, inclusive que tú no entiendes todo. Yo hoy en día todavía hablo alemán, pero profundamente como para discutir cosas o como para yo entender el más mínima. Tienes que vivir mucho más años o haber aprendido de niño, porque hay referencias que uno no tiene, ¿no? Tú inmediatamente cuando un mexicano ve la película en cualquier parte del mundo tiene sus referencias de México y lo entiende muy bien. Y yo creo que nosotros que vivimos fuera de México, se identifica. A mí me llama mucho la atención como la película nada más se ha exhibido comercialmente en México, ahorita va a empezar a exhibirse en Europa también, pero me escribía gente de Alemania, de mexicanos, que por Facebook y por Twitter diciendo, no he visto tu película, pero mi mamá, mi hermano en México ya la vieron y todos me cuentan, es que yo soy como Ramón, yo llegué aquí a Alemania y no tenía nada y no entendía nada y me empiezan a contar sus historias. Y bueno, pues yo siento increíble que eso pase, porque entonces realmente te das cuenta que yo lo he visto y por eso escribí la historia de Ramón, pero cuando te siguen llegando más y más correos de gente, mucha gente en México me decía, bueno, eso en Alemania está muy raro, un mexicano ahí. Le digo, claro que no hay millones, pero hay, ¿no? Para mí era muy importante justamente en la historia plantear un punto de partida muy fuerte, porque si no la gente, yo pensando en el público alemán o europeo en general, el mexicano lo tengo muy claro, pero pensando para el público de acá, que entiendan el universo de Ramón, porque si yo empiezo la película cuando nada más llega Ramón a Alemania, no hay referencia de dónde viene. Y si tú lo pones
lo que vivió Ramón al principio de la película, en qué situación llegó a estar de peligro de muerte encerrado en un camión en el desierto de Arizona, y luego ver que no tiene opciones en su pueblito donde vive y que no hay nada, entonces entiendes mucho más el universo donde él viene, y cuando llega a Alemania entiendes por qué no tiene un teléfono móvil o por qué no habla otro idioma, que si no lo cuentas, mucha gente dice, ay, este muchachito, ¿por qué no trae un móvil? ¿No? ¿No? Me lo dijeron, cuando leyeron el guión, gente me decía, bueno, ¿y por qué no tiene un móvil? ¿Y por qué no habla un poquito de inglés? Digo, porque no tienes idea de dónde viene. Aunque lo hayas leído, parece que no conoces México. Bueno, a la hora de filmar la película, de hecho, Cristian no entendía nada de lo que le decían ellos, ¿no? O sea, y yo, de alguna manera, a Cristian le pedí que no... Cristian es un actor que siempre se... Hay actores que tienen diferentes métodos, pero Cristian es un actor que cuando trabajas con él, se hace mucha investigación del personaje, él mismo. Yo le pido que lo haga, pero también muchas veces él más hace otras cosas que él mismo se prepara para investigó mucho sobre los migrantes y sobre dónde viven. De hecho, yo lo llevé a Durango varios meses antes de iniciar el rodaje para que conociera a Casablanca y viera a la gente que vive ahí y se involucrara. Lo puse a platicar con gente de allá. Y eso le ayudó mucho, porque entonces él ya sabía no era lo que se imaginaba del guión, sino ya lo llevé yo, aquí vamos a filmar, esta es tu casa. Y de Alemania le prohibí, dije, por favor, no investigues nada de Alemania, nada, cero. No quiero que ni sepas ni dónde está, dónde vamos a filmar, ni que investigues nada de la cultura ni de la historia alemana, porque yo lo que quiero es que justamente tú reflejes lo que reflejamos cuando llegamos a un país que no conocemos nada, ¿no? Entonces, y a la hora de filmar, el guión tenía los diálogos en alemán, y él estaba trabajando las escenas y entendía más o menos de lo que iba, obviamente, pero no entendía nada de lo que le decía Ruth en realidad. O sea, Ingeborg Schöner le hablaba en sus escenas y por ejemplo, la escena de la cena, que es una de mis escenas favoritas y que mucha gente es la que más recuerda, pues fue una escena muy emotiva, también para los técnicos. Yo recuerdo mucho estar filmando esa escena. Tengo un monitor muy grande a un ladito del set. O sea, ellos estaban cenando ahí como ustedes y yo estoy a 2-3 metros viendo mi monitor, mis audífonos, y lo filmamos con 2 cámaras. Esa escena era una escena muy complicada, que de hecho pusimos 2 dollies en paralelos que íbamos metiéndole a los 2 muy despacito, que es algo que me gusta mucho hacer, de empezar abiertos y me voy cerrando. Y duraban mucho las escenas, el diálogo de ellos eran muy largos. Y en un momento cuando ella está hablando de su pasado y todo, y está hablando de su infancia, yo dije corte, terminó de hablar su diálogo, y dije corte, y había un silencio en el set, una atmósfera increíble, y volteo a ver a mi script, y está con los ojos llorosos, y volteo a ver al sonidista igual, y el fotógrafo Carlos está derramando las lágrimas, y todos calladitos. Y en ese momento me emocioné tanto, me di cuenta de la emoción de todos. Y yo dije, bueno, si aquí estoy emocionando, los actores, su situación, su momento de correr cámara, están emocionando tanto a los propios técnicos, pues yo también me puse a llorar. O sea, también ya no pude aguantar y se me soltó la lágrima. Y me abrazaban todos, y Cristian y Ingeborg también. Y en ese momento dije, bueno, si aquí estoy transmitiendo eso a la gente que está aquí, que conocen el guión, que están trabajando, pues creo que si lo transmito en la pantalla va a estar genial, ¿no? Y bueno, el día de Morelia, del Festival de Morelia, que fue la premier de la película a nivel mundial, que se estrenó por primera vez con el público, fue increíble que la película Cristian e Ingeborg no la habían visto, y cuando acabó la función, los 2 estaban llori y se abrazaban y me abrazaban y no podían ni hablar. Y Ingeborg muy emocionada, pero Cristian realmente llore como si se hubiera enterado de algo tristísimo, no podía hablar. Fue muy emotivo. De hecho, la única que grabó eso fue una periodista amiga, Andrea Gentile, cineasta también,
que hace un programa muy conocido en México que se llama Cinesecuencias. Está en internet. Ella hizo una entrevista a Cristian y a mí hace poco, pero puso las imágenes de Morelia, fue la única que las tiene, que cuando están llora y llora estos, porque estaba adentro, ella vio la película y cuando vio esto agarró la cámara y empezó a grabar, ¿no? Y me dijo, lo tengo, lo voy a poner cuando haga la entrevista. Y ya la vi, porque ahora ya la pusieron en internet y bueno, me encantó que lo haya puesto porque realmente te das cuenta de lo emotivo que fue también para los actores la película, ¿no? Cuando tú encuentras una historia, yo mismo, ok, la historia de Ruth y Ramón, en el momento que la tenía, empecé a tratar de decir, bueno, quiero contar una historia de un migrante en Alemania y de una vieja de tercera edad, y ¿qué puedo yo hacer para que esto cuaje? Y es un trabajo muy solitario, es un trabajo de investigar, de ir, de observar, de reflexionar, de escribir, de decir, no, esto no está bien. O sea, es un trabajo muy solitario y muy largo. Pero una vez que ya empieza la maquinaria narrativa a fluir y que el guión empieza a tomar cuerpo, yo no me pongo a escribir ya técnicamente el guión, así de que interior, día, hasta que no está la historia completamente en mi cabeza y notas y escrita como una estructura. En el momento en que ya la tengo, entonces digo, ok, ahora es momento de empezar a poner en el papel el guión. Y ese proceso es muy largo. Y lo termino, lo dejo, lo vuelvo a ir. Y ya cuando siento necesidad de que necesito comentarios, un feedback, como dicen en inglés, empiezo a dárselo a 2 o 3 personas que confío, que sé su criterio, que su cultura, y empiezo a recibir de regreso. Y a partir de eso empiezo yo a hacerle modificaciones hasta que siento ya está listo para empezarse a mostrar a alguien más, ¿no? Entonces ya empiezo yo a pensar, empiezo a cambiar de camiseta, de autor, a director-productor, ¿no? Entonces ya empiezo a decir, bueno, tengo que ahora levantar el proyecto, ¿no? Y eso también, esa es la parte más difícil. Esa es la más difícil, sin lugar a dudas, porque tienes que tocar puertas, hacer cine no es barato. Mira, yo llegué a hacer cine cuando empezaba de productor o cuando empezaba llegué a hacer cine que costaba. Yo admiro a José Luis Valle, que hace las búsquedas con un teléfono. Es poquito dinero, realmente no puede costar 1,500, eso fue en efectivo, pero el trabajo cuesta. Trabajar cuesta. Si el actor no te cobró, no quiere decir que sea gratis. Te regaló su trabajo. Y eso, si lo sumas, las cosas cuestan más, ¿no? Yo llegué a hacer eso en mis inicios, llegué a hacer películas con muy poco dinero y la verdad, lo único que pasó fue que a veces te quedas frustrado, decir, híjole, si hubiera tenido un poquito más de dinero, hubiera podido hacer mejor esto, hubiera podido tener mejor calidad tal cosa. Entonces yo hoy en día yo ya trato de por lo menos un mínimo de presupuesto para poder hacer las ideas que tengo en la cabeza, ¿no? Con Guten Tag Ramón originalmente, de hecho el primer presupuesto, filmándolo con más tiempo en Alemania y todo, era mucho más dinero. Y dije, bueno, ahí tengo que ponerme realista, decir, quiero hacer una película de calidad, puedo llegar hasta aquí. Si tuviera todo el dinero hubiera filmado una semana más. Y filmar más tiempo implica calidad, porque entonces puedes hacer las cosas con más cuidado, puedes repetir cosas, puedes filmar a un ritmo más lento, que por eso el cine europeo y el cine americano, que tienen mucho más tiempo, porque tienen más dinero, a veces los detalles son más cuidados. Nosotros muchas veces tenemos esa limitación, pero aún así lo que hacemos entonces es organizarnos muy bien. Y esa es la cosa que tiene la parte más, pues la más divertida, la más emocionante, que es filmar la película, ¿no? Filmar la película, pues es la parte que digamos disfruto más, ¿no? De toda. Es la parte que disfruto más, porque es la parte que tienes colaboradores, es la parte que estar en el set es mágico,
cómo transformas ya ahora sí tu guión en la realidad. Es un proceso que yo disfruto muchísimo. Esa es la parte más encantadora del proceso. Y bueno, y la edición es otro tema, también es complicado. Ahí puedes destruir la película o levantarla. Yo creo que nunca puedes levantarla demasiado si no está bien filmada. Yo creo que la filmación es lo más importante y la edición sí la puedes destruir. Si hay un editor que pueda decir, no, vas a contar la historia de otra manera. Yo creo que es un proceso tan largo. Para mí, Guten Tag Ramón son 4 años y medio de mi vida, de proceso de empezar a escribirlo, el guión, financiarla, producirla y terminarla. Y más todo el tiempo de enseñarla, ¿no? Entonces acaban siendo 5 años.